Por fin, no se han contagiado por ahí. Bueno, que aquí conmigo no se pueden contagiar. Todo bien por aquí, Lick. Qué bueno. Vamos a seguir platicando sobre la acción civil, perdón, la acción penal. La acción penal. A ver, el último día estábamos viendo de la acción penal, estábamos viendo cuál es, qué era la acción penal, qué era la acción penal, estábamos viendo su naturaleza jurídica y de eso hablamos de sus teorías, hablamos de los caracteres que era indivisible, pública, irrevocable, intransferible, intrascendente, creo que era la otra de los caracteres. También vimos los sistemas también platicamos sobre los sistemas de ejercicio de la acción penal. Y hablábamos de ese sistema oficial, sistema dispositivo, sistema de legalidad, sistema de oportunidad. Y tenemos que analizar básicamente cuál es nuestro sistema. A ver, vamos a ver. Yani. Yani Mándale, Aquino. Buenas tardes, Yani. ¿Qué sistemas de ejercicio solo para retomar un poquito el final de la clase pasada, qué sistemas de ejercicio platicábamos en la clase pasada? licenciado, fíjese que lamento informarle que no estuve en la última clase. Ah, la Estoy gran algo puchica. atrasadito ahí con ustedes, va a disculpar. Mire, pues sí que, y no preguntó qué habíamos visto. Sinceramente, no, Lick. No he Ay, podido. ¿qué está Va a pasando, disculpar. hombre? ¿Qué está pasando, Yani? Así no es la cosa. Sí, prometo ponerme al día, Lick. Bueno, más le vale, oye, si no lo vamos a consignar. Andrea Kulajay. Andreita. Licenciado, lo que pasa que estuve enferma y no me puse al día. Disculpe. ¿Usted que es amiga de Yani o qué? ¿Andaban juntos ustedes o qué? Ay, Dios. ¿No, Areli, Lick? qué casualidad. Licenciado, no era el sistema inquisitorio y el acusatorio. No, ahí estamos hablando de los sistemas procesales. Ahí estamos hablando de los sistemas procesales. En la última clase estábamos hablando de los sistemas de ejercicio de la acción penal. Decíamos que la acción era el motor, era el arranque, el recorrido era el proceso y el destino la ascendencia. También decíamos que era la facultad de pedir al órgano jurisdiccional la aplicación de la ley penal al caso concreto. Y hablábamos de su naturaleza jurídica y hablábamos de las teorías de la acción. Y hablábamos de la acción derecho, que consideraba a la acción como el mismo derecho penal sustantivo, solo que visto puesto en movimiento, que reaccionaba al momento en que se cometía el hecho delictivo. Después hablábamos de la autonomía de la acción que es diferente al derecho de castigar del Estado, puede ser cualquier otra cosa menos el derecho de castigar del Estado. Y por último hablábamos de la teoría del derecho potestativo. Cuando decíamos que el derecho potestativo era un atributo de la personalidad del ser humano o de la personalidad de la persona que como un atributo no estaba constreñida o obligada a hacerlo y que para eso tenía que estar legitimada. Hablábamos de la legitimación, que tenía que tener 18 años o bien la legitimación que le da la ley. Y luego hablábamos de sus caracteres y decíamos de que era pública, indivisible, irrevocable e intrascendente,
intransferible. Pública porque se hace valer un derecho público. Indivisible porque abarca a todos los que cometen el hecho delictivo. Irrevocable porque una vez ejercida no se puede revocar, sino que lo que se puede es desistir, y si no la ha ejercido, lo que se puede hacer es renunciar a ese derecho. Intrascendente porque afecte únicamente a la persona responsable del delito y no puede alcanzar a familiares de demás personas. Intransferible porque no puedo hacer tratos sobre la acción penal, es decir, ni le es aplicable el derecho, ni le es aplicable el derecho hereditario. ¿Sí? Bien. Lo que quiero que enfoquemos ahorita es los sistemas de ejercicio. Vamos a ver, vamos a seguir preguntando otro poquito. Axel Vargas. Dígame, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Axel. ¿Qué sistemas de ejercicio de la acción penal, ya con el resumen que les hice, para que retomemos solo la última parte, a pesar de que ya les platiqué de todo lo que hablamos en la última clase, solo retomemos donde quiero que participen ustedes, el sistema de ejercicio de la acción penal. ¿Cuál es el primero? El oficial, licenciado. El oficial. ¿En qué consiste el oficial? Corresponde que un órgano del Estado es el que debe siempre ejercer la acción. Hay un órgano oficial. Cuando hablamos del sistema oficial, decíamos de que el ejercicio de la acción penal corresponde a un órgano del Estado. Parte de la base de que el Estado tiene el monopolio de la acción penal. Después hablábamos del sistema dispositivo. A ver, Karen, Aquino. ¿Cuál es el sistema dispositivo? Karen Michelle. ¿En qué consiste el sistema dispositivo, Karen? Para toda la clase. Con el micrófono. Clara Luz. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Clara Luz. ¿Qué es el sistema dispositivo? Según comprendo que el sistema dispositivo, la acción penal le corresponde a un órgano del Estado, pero cuando las partes se lo requieran. Es decir, que es a petición de parte, ¿verdad? Decíamos que era una modalidad del sistema oficial. Siempre hay un órgano oficial, pero se requiere que para ejercer la acción se requiere la denuncia, la instancia o el requerimiento del particular para que el órgano oficial pueda accionar. ¿Sí? El oficial acciona siempre, el órgano oficial del Estado. El dispositivo, hay un órgano oficial, pero se requiere de la instancia del particular para que pueda ejercer la acción penal o seguir la acción penal el ministerio, perdón, el órgano oficial. Hablemos todavía del órgano oficial porque no hemos hablado de cuál es nuestro sistema. Luego hablábamos del sistema de legalidad. A ver, vamos a ver, Delfina Díaz. Sí, licenciado.
de legalidad es el órgano que se atribuye a un derecho delictivo. No, estamos hablando en el sistema de legalidad, estamos hablando del ejercicio de la acción penal. Estamos hablando del ejercicio de la acción penal. Como me preguntó de legalidad, y le respondí. Es el requerimiento de un particular para poder ejercer la acción penal, el órgano del Estado. Diego Díaz. ¿Qué dice Diego? A ver, Diego. Diego Díaz, porque hay otro Diego, Diego Fuentes. Abra su micrófono, Diego. Estoy preguntando sobre el principio de legalidad. Sobre sí, el sistema de ejercicio de legalidad, del sistema de ejercicio de legalidad de la acción penal. En Machamo. Buenas tardes, licenciado. Acá yo no pude estar en su clase anterior, pero según lo que yo entiendo por esto, es que es cuando, no sé si está bien en el principio de la edad, cuando es de un acto o un hecho punible. Fernando Antonio Marroquín, yo veo que es. Fernando Antonio Marroquín. Saraí. Sí, licenciado. El sistema de legalidad, el sistema de ejercicio de la acción penal. Es un órgano a quien se le atribuye el ejercicio de acción penal. Debe ejercerla siempre que se cometa un hecho delictuoso. En el sistema de legalidad siempre se debe de ejercer la acción penal sin tomar en cuenta el momento ni las circunstancias que puedan estar prevaleciendo. Al contrario, el sistema de oportunidad, en el sistema de oportunidad, el órgano a quien se le atribuye el ejercicio de la acción penal siempre analiza si conviene ejercerla o no, y para eso toma en cuenta el momento, las circunstancias que se estén dando para poder ejercer la acción penal. Bien. Ahora analicemos el código, a ver qué dice el código para ver cuál es nuestro sistema. A ver, Noé. Saquemos el código, Noé. Leamos el código. No echen. Sí, Lick, buenas tardes. Aquí estoy buscando mi código porque no lo tenía a mano. Bien, saque el artículo, ya lo tiene ahí. Es que no sí, lo debe tener físicamente, no electrónicamente. Ah, sí, es lo mejor. ¿Qué artículo será, Lick? El artículo 24. 24, muy bien.
24. Dice el artículo 24. Clasificación de la acción penal. Artículo 24. Clasificación de la acción penal. La acción penal se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación. Acción pública. Primero, acción pública. 2. Acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal. 3. Acción privada. Continúo. Hay 24 bis. 24 bis. 24 bis dice: acción pública. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. Continúo, hay 24, Sí, varios 24. no Sí, sé va. si ya se cansó, no, pero si no, sí, No. siga. Todo lo que contenga 24, bueno, dice 24 ter. Si yo le digo cuando paremos. Vale. Acciones públicas dependientes de instancia particular. Para su persecución por el órgano acusador del Estado dependerán de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés público, los delitos siguientes. 1. Lesiones leves o culposas y contagio venéreo. 2. Negación de asistencia económica o incumplimiento de deberes de asistencia. 3. Amenazas. Así lo tienen todos. Dice declarado inconstitucional, ¿vale? Por sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, Ya no aplicaría. lo que pasa cuando se declara una inconstitucionalidad, se expulsa del orden. Deja de existir, ¿va? Entonces eso estaría derogado. Entonces, 3. Amenazas, allanamiento de morada. 4. Estupro, incesto, abusos deshonestos y violación cuando la víctima fuere mayor de 18 años. Si la víctima fuere menor de edad, la acción será pública. 5. Hurto, alzamiento de bienes y defraudación en consumos, cuando su valor no excediere 10 veces el salario mínimo más bajo para el campo al momento de la comisión del delito, excepto que el agraviado sea el Estado, caso en que la acción será pública. 6. Estafa que no sea mediante cheque, sin provisión de fondos, o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción será pública. 7. Apropiación y retención indebida. 8. Los delitos contra la libertad de culto y el sentimiento religioso. 9. Alteración de linderos. 10. Usura y negociaciones usurarias. La acción para perseguir los delitos a que se refiere este artículo será de acción pública cuando fueren cometidos por funcionario o empleado público en ejercicio o con ocasión de su cargo. En caso de que la víctima fuere menor o incapaz, la instancia particular podrá efectuarla quien ejerza su representación legal o por su guardador. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o contra un incapaz que no tenga tutor ni guardador, o cuando el delito fuere cometido por uno de sus parientes dentro de los grados de ley, tutor o guardador. La instancia de parte obligará a la acción pública, excepto el caso de conciliación que amerite la aplicación de un criterio de oportunidad o la autorización de la conversión de la acción pública en privada. En caso de flagrancia, la policía deberá intervenir para evitar que continúe la lesión del bien jurídico tutelado
o la comisión de otros delitos y para asegurar los medios de investigación. Para los casos en que se requiere de autorización estatal para el inicio de la acción penal, el Ministerio Público procederá conforme como se establece en este código para el trámite del antejuicio. Bien, hasta ahí. Va. De acuerdo a lo que acaba de leer Noé, le pregunto, voy a ir preguntando así como lo hacemos. A mí me gustaría que todos participaran, porque hay que hablar, pues, hay que se nos quite el miedo. Aquí ni siquiera nos estamos viendo, como para decir, es que me da pena hablar porque estoy en la clase y toda la clase me está viendo. Aquí ni siquiera nos estamos viendo. Entonces a mí me da más pena que no participen, porque hay que quitarse ese miedo, porque imagínense cuando estemos en un debate, cuando estemos en una audiencia pública, la oralidad es lo que prevalece. Entonces hay que hablar, hay que analizar, hay que poner a funcionar esas neuronas en el cerebro. A ver, Derek Girón. Derek. Encienda su micrófono, Derek. Si no, le sigo apoyando yo, Lick. No tenga pena, es que le voy a hacer una pregunta. Pues sí, Derek. No tiene micrófono, Derek, dice. ¿Y qué pasó con el micrófono, Derek? Cuéntenos. Marco Antonio García. Sí, Lick. A ver, Marco. Estamos, Lick. Estamos. Okay, gracias, Marco. De acuerdo a lo que acabamos de escuchar de lo que leyó Noé, ¿qué considera usted que sea nuestro sistema? Porque lo importante es que analicemos nuestro sistema. Analizamos los sistemas de ejercicio de la acción penal y ahora pues veamos lo que dice nuestro código. Y aquí tiene la clasificación de la acción pública, acciones públicas dependientes de instancia particular, y finalmente ya no leímos la acción privada. Eso lo quiero dejar para último. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer y del análisis que hemos hecho de los sistemas de ejercicio de la acción penal, ¿qué considera usted que adopta nuestro sistema? ¿Qué clase de sistema de ejercicio de la acción penal tenemos nosotros regulado en nuestro código? Los sistemas son tres, ¿verdad, Lick? El oficial, ¿Cuatro? Dispositivo, Son cuatro. el de legalidad y el de oportunidad, creo que era. Era el oficial, el dispositivo, legalidad y oportunidad. Bueno, Lick, con las definiciones que tenemos de cada uno de los sistemas, yo creería que sería un sistema mixto, porque acoge ciertas características de cada uno de los sistemas.
A ver, díganos. Por lo menos del oficial. Sí, a ver, digamos que ¿por qué es oficial? Porque la acción penal corresponde al Estado. Sí, pero de acuerdo a lo que acabamos de leer, dice, lea el 24 bis. Serán perseguidos de oficio por el Ministerio Público. Es decir, que hay un órgano oficial acusador. Sí. Hay un órgano oficial acusador. Entonces, nuestro sistema, en este caso, sería oficial. Tenemos un sistema, tenemos regulado el sistema oficial. ¿Sí? Luego dice el 24 ter. Lea qué dice el 24 del epígrafe del 24 ter, o el primer párrafo, mejor dicho. De acciones públicas dependientes de instancia particular. Sí. Para su persecución por el órgano acusador del Estado, dependerán de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés público los delitos siguientes. Hasta ahí. Entonces, aquí estamos en presencia de qué clase, de qué sistema. Del dispositivo. Estamos en presencia del sistema dispositivo, porque en esta lista, digamos, de delitos, se requiere la instancia del particular para su persecución por el órgano acusador del Estado. ¿Cuál es el órgano acusador del Estado? El órgano acusador del Estado es el Ministerio Público. Dependerán de instancia particular. Y se convierten estos delitos en delitos de acción pública que deben ser perseguibles de oficio cuando son cometidos por funcionarios públicos. ¿Sí? La acción para perseguir los delitos a que se refiere ese artículo será de acción pública cuando fuere cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio o con ocasión de su cargo. Entonces tenemos que nuestro sistema es, yo no le diría que es mixto, sino que adopta los dos sistemas, el oficial y el dispositivo. Y a la vez dice, leamos otra vez el 24 bis, por favor, Marco. Acción público. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad de tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. Entonces, ¿nuestro sistema es de legalidad o es de oportunidad? Yo creería que el de legalidad. Es el de legalidad, porque debe ejercerse siempre. ¿Sí? Entonces tenemos que el ejercicio de la acción penal o la clasificación de la acción penal para su ejercicio dice acción pública dependiente de instancia particular y acción privada. Es decir, nuestro código regula el sistema de ejercicio oficial, dispositivo, de legalidad, y trae un agregado que es el de instancia, el de acción pública, acción privada. Leamos el 24 cuater Noé. Muy bien, Lex, 24 cuater, ¿verdad? Ajá. Bueno, 24 cuater dice acción privada. Sí.
serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes: los relativos al honor, daños, los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos. Hay varios derogados de los incisos: violación y revelación de secretos, estafa mediante cheque. En todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este código. Si carece de medios económicos, se procederá conforme al artículo 539 de este código. En caso de que la víctima fuera menor o incapaz, se procederá como lo señala el párrafo tercero del artículo anterior. Okay. Entonces tenemos aquí, cuando hablamos realmente de la acción penal, hablamos de las condiciones de procedibilidad penal, o sea, aquellas circunstancias o conjunto de circunstancias que deben de concurrir en determinados casos para poder ejercer la acción penal. Pues hablamos de la acción penal pública, que es de oficio. Entonces estamos hablando de un sistema oficial y dispositivo cuando se trata de ciertos delitos que se requiere la instancia de la persona agraviada o del particular para que el Ministerio Público, en nuestro caso, pueda accionar. Y finalmente tenemos los delitos de acción privada. En todos los delitos de acción privada solo podrán ejercerse por acción de la víctima. Es decir, que no puede acusar, no puede ejercer la acción nadie más que la víctima. Ahora asumamos, ¿qué pasaría si en un delito de acción privada, ejerce la acción no la víctima, sino que un tercero es el que va a ejercer la acción? ¿Qué defensa podríamos invocar? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos invocar? La falta de personalidad. ¿Quién más quiere opinar? Una violación. Ese es un delito. O una querella. ¿Alguien más? Abuso de autoridad. Si ejerce la acción penal una persona que no está facultada para ello, ¿qué podríamos? Ya alguien dijo por ahí, falta de personalidad. ¿Alguien más? Un patrocinio. ¿Cómo? Un patrocinio. Fíjese que no le escucho bien. Un patrocinio. No. Orozco Guzmán tiene encendido su micrófono, compañero. Perdón. ¿Ves falta de personería, Ali? ¿Alguien más? Un menor de edad, licenciado. No. La desestimación. ¿Qué pasa si se ejerce la acción penal por parte de un... Fíjense que
Para ejercer la acción penal se requiere ciertas condiciones. Y aquí dice que debe ser la víctima. Antes hablábamos de falta de personalidad, falta de personería. El código anterior traía regulado lo que era. Este es podríamos hablar de un obstáculo al ejercicio de la acción penal. El código anterior, nuestro código anterior traía regulado lo que era la falta de personalidad y falta de personería. En uno era un problema de legitimación, porque no estaba legitimado para ejercer la acción. Es decir, en el código anterior decía, cualquier persona ha sido ofendida o no, puede ejercer la acción penal. Es decir, que había un ejercicio de acción popular. Cualquiera podía ejercer la acción. Solo que en eso se planteaba como una defensa, si ejercía la acción penal, un tercero que no había sido ofendido, se interponía una... en la vía de los incidentes se tramitaba la fianza de calumnia, porque al final podría ser calumniosa la acusación. Entonces había una falta de personalidad, podía decretarse al final una falta de personalidad porque la persona no estaba legitimada. Y por otro lado, cuando se hablaba de falta de personería, era un problema de representación, porque la persona no estaba bien representada, había un problema de representar a otra persona y no estaba bien acreditada la personería porque ahí era a través de un mandato, etcétera, y había algún problema por ahí que no tenía la facultad, no estaba bien registrado el poder, cualquier situación que se podía dar con eso. En cambio ahora no. Ahora lo tenemos como un obstáculo al ejercicio de la acción, como obstáculos al ejercicio de la acción penal. Y el código lo que trae regulado es falta de acción. Es decir, un obstáculo al ejercicio de la acción, de la acción penal, tenemos la falta de acción, el antejuicio, y ¿cuál es la otra? El antejuicio, falta de acción, el antejuicio, y extinción de la persecución penal y la civil en su caso. Así lo trae regulado el código. Entonces ahora, cuando la acción la ejerce una persona que no está facultada para ello, lo que existe es una falta de acción. Es la primera defensa que podemos interponer. Bien, así las cosas, jóvenes. ¿Hay preguntas? ¿Dudas? Sí, licenciado, disculpe por explicarme. La falta de acción, ¿a qué se refiere? Un poquito, tal vez ampliar un poquito más. Porque más adelante vamos a ver específicamente los obstáculos al ejercicio de la persecución, los obstáculos al ejercicio de la persecución penal. Eso lo traemos. La legitimación, sí, yo lo veo más acertado. Sí, la falta de acción es porque la ley no está facultando, pero se lo explico ahorita, porque la ley no lo está facultando a usted, es decir, no tiene, si usted lee, lea por favor el último párrafo del artículo 24 cuáter. 24 cuáter. Ajá. Dice artículo 24 cuáter. Bien. Ahorita se lo cuáter. Último párrafo dice: en todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este código. Hasta ahí. Es decir, que se tiene que ejercer o se tiene que proceder por parte de la víctima. ¿Quién es la persona legitimada para ejercer la acción? La víctima. En los delitos de lesiones, amenazas, estupro, hurto, estafa, apropiación indebida, delitos contra la libertad de cultos, alteración de linderos, usura y negociaciones usurarias, en esto, ¿quién está facultado para ejercer la acción? Es decir, es el ofendido, pero tiene que llegar al Ministerio Público. Tampoco puede un tercero ejercer la acción.
¿Sí? Entonces la ley lo tiene que legitimar a uno para poder ejercer la acción penal. ¿Y quiénes son los legitimados? En estos casos que le estoy planteando, son las personas ofendidas. Si ejerce la acción otra persona, como no está legitimada, hay falta de acción. Pero lo vamos a ver más cuando estemos viendo los ¿cómo se llama? Los obstáculos al ejercicio de la persecución penal. Vamos a ver si. Gracias, licenciado, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Queda claro ya lo que es la acción penal? ¿Qué es la acción penal? ¿Cuáles son cuál es su naturaleza jurídica? ¿Cuáles son sus caracteres? ¿Y cuáles son sus sistemas de ejercicio? Y básicamente lo que acá... antes de que se me olvide, ustedes van a leer ahí los siguientes artículos que no leímos. Es decir, tienen que leer hasta el artículo... hasta el artículo 36. Ya por su cuenta ahí, se los había puesto aquel día cuando les mandé la notita cuando me enfermé, para que leyeran eso y pues les queda ahí de tarea de leer eso. ¿Alguna pregunta? ¿O podemos dejar ya lo que es la acción penal y empezamos a hablar un poco de la acción civil? ¿No hay preguntas, jóvenes? No, licenciado, todo está bastante claro. Empieza a molestar esto. Déjenme ver entonces aquí. Estamos viendo ahí lo que vamos a hablar de la acción civil. ¿Sí? Sí, licenciado, sí se ve. Vamos a ver un concepto, vamos a ver sus caracteres, el objeto y el sistema de ejercicio. ¿Qué es la acción civil? Al Estado no solo le interesa el castigo, o todo hecho delictivo da origen a dos acciones: la acción penal y la acción civil. ¿Sí? La acción penal y la acción civil. Es decir, la reparación digna, como lo llama el código ahora, que es la reparación digna, porque al Estado, les repito, no solo le interesa el castigo, también tienen que reparar los daños. Y ya vamos a ver cuál es el objeto de la acción civil. Entonces, la acción civil es la que corresponde al lesionado por el delito para obtener el resarcimiento de los daños derivados del mismo y sufridos por él. Repito, la acción civil es la que corresponde al lesionado por el delito para obtener el resarcimiento de los daños derivados del mismo, es decir, que se derivan como consecuencia del delito y sufridos por él. Esto nos lleva a hablar de lo que son los caracteres de la acción, los caracteres de la acción civil. Es patrimonial, es contingente y es de orden social. Repito, caracteres de la acción civil: es patrimonial, contingente y de orden
social. ¿Por qué decimos que es patrimonial? Porque siempre recae en el patrimonio de la persona afectada. Siempre se lesiona el patrimonio. Es contingente porque puede ejercerse o no por la persona que tenga derecho a ella. ¿Por qué puedo renunciar a la acción civil? ¿Sí? O la puedo ejercer, bueno, ya cuando veamos el sistema de ejercicio, la puedo ejercer conjuntamente o separadamente de la acción penal. Porque puedo ejercerla conjuntamente con la acción penal y voy introduciendo los medios para ir, ¿cómo se llama? Probando lo que es la acción penal, medios de investigación que tiendan a probar que el hecho es constitutivo de delito y que la persona participó en el hecho que se le imputa. Pero también paralelamente tengo que ir probando para que cuando se dé la audiencia para el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hayan causado, elementos que tiendan a probar el monto de las responsabilidades civiles, o sea, para que venga el juez y pueda fijar un monto de la reparación digna para resarcir los daños y perjuicios que se han causado por el delito. Entonces, y es de orden social, les decía, ¿verdad? Porque, les repito, era lo que les decía al comienzo, que al Estado tiene interés de que el daño sea resarcido, es decir, que no le interesa solo el castigo. No, usted hizo un daño, se va a ir preso y pague los daños y perjuicios que se han causado como consecuencia del delito. Entonces, es patrimonial porque recae en el patrimonio de la persona afectada. Es decir, aparentemente podríamos decir, bueno, ¿por qué el patrimonio? Pero si me lesiono, tengo que comprar medicina, ahí es donde donde se va y se llega siempre al patrimonio de las personas. Ahora bien, es contingente porque la puedo ejercer o no. Es decir, si yo quiero, como es un derecho, si yo quiero la ejerzo, y si no quiero, no la ejerzo. Y es de orden social porque al Estado, repito, no solo le interesa el castigo a través de la acción penal, sino que también le interesa el resarcimiento de los daños que se han causado con el delito. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? De orden social decía, disculpe, no de... Porque al Estado tiene interés de que el daño sea resarcido. Es decir, no le interesa solo el castigo, sino que también que el daño sea resarcido. Y ahorita hablemos del objeto. No sé si le queda claro, Jeremías. Sí, ahí está. El objeto. ¿Cuál es el objeto de la acción civil? Cuando me refiero al objeto, es decir, ¿a qué se refiere cuando hablo yo, cuando estoy ejerciendo la acción penal? Primero se refiere a cuando se comete un hecho delictivo. Y pongamos el famoso ejemplo de un choque, de un vehículo, de dos vehículos, o de un vehículo con una casa, con un poste del alumbrado eléctrico, o con un desagüe, si ustedes quieren, del alcantarillado de la ciudad. Siempre hay un daño. Hay un daño. Entonces, primero dice, el objeto se refiere a la restitución de la cosa. Es decir, cuando se comete el hecho, y veamos el caso el ejemplo que les estoy poniendo del choque de dos vehículos. ¿Quién es el responsable? Pues habrá que determinar quién es el responsable. Pero lo primero que se dan las averías, o sea, los daños emergentes
que se dan como consecuencia del hecho delictivo, ¿sí? Que se dan como consecuencia del hecho delictivo. Cuando se dan como consecuencia del hecho delictivo, o como consecuencia del hecho, se dan ciertas averías. ¿Cuáles son las averías? Son los daños que se causan. Es el daño emergente, o sea, lo que se está causando, el bumper que se quebró, se pasó llevando parte del motor, del radiador, qué sé yo. Ese es el daño emergente. Entonces, primero, el objeto de la acción civil es la restitución de la cosa. Es decir, si la cosa se puede restituir. Cuando se trata de un objeto material, por ejemplo, si es un hurto o un robo de un celular, hablemos de un celular, se tiene que restituir de la misma calidad y la misma cantidad. Es decir, si es la misma cantidad o es la misma calidad, se tiene que restituir digamos que sea un celular iPhone o no sé qué otras marcas hay, cualquier marca que sea, si tiene que ser del mismo modelo, del mismo estilo, con las mismas características. Entonces, lo primero a que se refiere la acción es a la restitución de la cosa. Si no se puede restituir, entonces va la reparación del daño causado. Es decir, que se puede reparar. Se puede reparar el bumper, se puede comprar una pieza nueva, se puede reparar el vehículo, ¿sí? Si no se puede restituir ni se puede reparar, entonces tiene que haber una indemnización por daños y perjuicios. Es decir, los daños, repito, es el daño emergente. Es el daño emergente que se causa como consecuencia del hecho que se ha cometido. Los daños emergentes. O sea, las averías, lo que se arruinó del vehículo. Pero si no, eso se traduce en la indemnización de daños y perjuicios. Entonces, los daños ya tenemos claros que son, es lo que se produce como consecuencia del hecho. Veámoslo o visualicémoslo en el caso de un hecho de tránsito. Y los perjuicios, a ver, ¿quién sabe qué son los perjuicios? Jazmín. Dígame, licenciado. ¿Qué son los perjuicios para usted? Es como un comentario o una idea que se tiene antes de. Licenciado, tal vez perjuicio sería la no obtención de algún beneficio que se pretendía tener o que se tenía antes. Brenda. Buenas noches, licenciado. Y Buenas noches. pienso que es lo que se deja de percibir por el daño causado. Póngame un ejemplo. Por ejemplo, en un accidente, la persona se fracturó una pierna, él ya no trabaja, entonces se le debe o sea, le están causando un daño y deben de pagar por lo que él está dejando de percibir porque no está trabajando. No sé si estoy bien, licenciado. Ahí vamos a ver. ¿Qué dice Aileen? Y por ahí estaba Emma también levantando la mano. Gracias, licenciado. Tengo casi que el mismo comentario con Brenda. Se da mucho cuando hay accidentes de tránsito, en donde está el daño del material, pero el perjuicio es cuando la persona, entendería yo, se ve afectada porque ya no logra realizar sus actividades cotidianas para poder tener la remuneración económica que regularmente percibe quincenal o mensualmente. Jeremías.
Sí, Lick, yo diría, en el caso de perjuicio, puede ser, póngale el contratiempo de presentarse a su trabajo, pues, perder el día, pues, por el momento que no se pudo presentar a trabajar por el incidente que tuvo, Lick, no estoy mal. Sí, lo que se deja de percibir, los perjuicios es el lucro cesante, o sea, lo que se deja de percibir. Y pongamos un ejemplo de un taxista. Le chocan su taxi y él al día se hace 300, 400 quetzales de ganancia. Y el vehículo se lo van a reparar en un mes. Lo que se deja de percibir es el lucro cesante. Gaby. Licenciado, una consulta con lo que nos está explicando ahora. Digamos, si en caso alguien chocara un taxi, pero los daños no causan como un perjuicio, de todas maneras hay que pagar los daños y perjuicios. No, si no va a parar el carro y va a seguir trabajando, no hay perjuicio. Solo hay que reparar los daños. Ok. En uno se pueden dar solo los daños, en otro se pueden dar daños y perjuicios. Excelente. Gracias, Lick. Muy amable. Sí, Julio. Una pregunta, Lick, relacionada al perjuicio. ¿Cómo se estima el cálculo? Perjuicios, disculpe. ¿Cómo se estima el cálculo de dicha cantidad que él se estima que genera como ganancia? Era lo que yo les decía. Por ejemplo, en el caso de un carro tiene que hacer una cotización, tienen que presentar usted unas 3 cotizaciones de distintos talleres. Si es un carro nuevo, pues uno de la agencia, cotización de los tiene que probarlos, tiene que cotizar, por ejemplo, los repuestos. Pero hay cosas, por ejemplo, la fama de una persona, la fama, ¿cómo la vamos a medir? Digamos que es un cardiólogo connotado al que sufrió los daños y perjuicios, tal vez por una injuria, una calumnia, una difamación, a él se le viene abajo su clínica. ¿Cómo vamos a calcular eso? Porque la fama es una cosa. Entonces, por ahí tenemos que ir viendo cómo se va. Ahora, pues hay muchos medios de ir viendo cómo podemos ir presentando ¿cómo se llaman? Los elementos que nos iban para probar los daños pero los daños ya sabemos cómo es. Los perjuicios sería qué es lo que dejo de percibir. Si soy un taxista, pues compruebo a través de mi contabilidad, ¿verdad? Si es que llevo, a través de mis declaraciones de impuestos, cuánto es lo que estoy percibiendo yo. Si soy una persona correcta y estoy haciendo todas mis declaraciones, digo, mire, yo lo que percibo mensualmente, aquí están mis declaraciones del ISR y mis declaraciones del IVA, es un promedio en los últimos 6 meses de tanto, y eso es lo que yo quiero. Por ahí vamos viendo ya cómo vamos haciendo para ir probando ¿cómo se llaman? Los daños y perjuicios que se vayan causando. No sé si le queda claro, Julio. Sí, gracias, Lick. ¿Alguna duda? Si no, leemos qué dice el código. A ver, leamos qué dice el código. Noé, todavía está por ahí. Noé. Sí, Lick, buenas noches. Leamos el 124. Usted te seguido por el 24, mire. 124. Bueno. Artículo 124, reformado por el artículo 7 del decreto 7 de 2011 del Congreso de la República. Derecho a la reparación digna.
La reparación que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias, como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado en la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas. 1. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte la sentencia de condena, cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día. 2. En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia. 3. Con la decisión de reparación y la previamente relatada responsabilidad penal y pena, se integra la sentencia escrita. 4. No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrán solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. 5. La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Si la acción reparadora no se hubiera ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. Ok. Entonces, ¿qué sacamos de esto? Que podemos ejercerla ahí mismo en el proceso penal. O simple y sencillamente, yo la agarro y me voy a lo civil. Por ejemplo, en un hecho hablemos de un hecho de tránsito, que de esos hay muchos en el transporte pesado o en el transporte colectivo, muchas veces cometen, hay un accidente, hay un hecho de tránsito y el piloto se da la fuga. Uy. Y pongamos un caso concreto. Va un tráiler y atropella a un motorista. El motorista muere. La moto queda inservible y esto le da pánico al piloto del tráiler y huye. Llegan a la escena del crimen. Llegan a la escena del crimen, el Ministerio Público inicia la investigación correspondiente y llega un momento en que individualizan al responsable del hecho penal, o sea, al procesado, al responsable del hecho. Lo individualizan y como está en rebeldía porque anda huyendo, giran una orden de captura. Y de esos hay un montón que tienen 2, 3, 4, 5, 10 años y que no los agarran. Y de repente por ahí en una redada o en un retén o por X circunstancias, lo paran, venga, usted tiene orden de captura y lo capturan, pero ya es a los 10 años. Y no voy a esperar yo los 10 años para que me repongan para poder ejercer la acción civil. Entonces, ¿qué hago yo con esa acción civil? ¿Qué hago yo con esa acción civil si es un momento en que el proceso penal ya no sigue? Ya no sigue, sino que se archiva, porque la investigación la realizó el Ministerio Público.
efectivamente dijo, efectivamente este señor está muerto, porque así lo dijo el médico forense, que murió y ya está enterrado y que murió por tales y tales circunstancias. Ya determinaron quién es el dueño del vehículo, quién es el dueño del transporte, porque averiguaron también en la investigación que hicieron cómo fue que se produjo el accidente o el hecho de tránsito, en este caso un homicidio culposo. Ya se determinó quién iba manejando, ya se individualizó, ya se sabe dónde vive, ya lo trataron de localizarlo y por ningún lado aparece. Es más, hasta extraoficialmente se sabe que se fue mojado a los Estados Unidos y por allá anda. Y yo interesado, o la interesada en este caso, asumamos que sea una mujer, es la esposa quien va a ejercer la acción, se va a agarrar su acción civil y se va a lo civil. En primer lugar, para determinar los daños. ¿Cuáles daños se causaron? Pues que le paguen la moto. ¿Sí? Que se le pague la moto. Luego, ¿cuáles son los perjuicios? Mire, mi esposo tenía una expectativa de vida hablemos de una expectativa de vida de unos 65 años de edad, 60, 65 años de edad. Actualmente tenía un sueldo, mi esposo tenía 30 años de vida. Les quedaban otros 30, 35, una expectativa de vida de tanto, actualmente ganaba tanto, etcétera, etcétera. Y yo voy a pedir por los perjuicios, los daños tanto y los gastos de funeraria, los gastos, y todavía digamos que se fue politraumatizado a un sanatorio privado. ¿Cuántos fueron los gastos del sanatorio? Pero ahí falleció. Hay gastos de ¿cómo se llama? Por las lesiones que sufrió, gastos médicos, medicina, hospitalización, además los servicios funerarios, etcétera, y ahí vamos cuantificando. Entonces, eso yo lo voy y lo demando en un juicio civil de daños y perjuicios. Y ahí, en ese juicio de lo civil, yo voy a determinar, a través de las pruebas que voy a presentar y a través de esto, de expertos y de qué sé yo, que pueda tener, voy a determinar todos mis documentos, facturas de los gastos que se hicieron, etcétera, etcétera, a cuánto ascienden los daños y los perjuicios que se puedan causar con el delito. Entonces, si al final se declara con lugar la demanda, se va a declarar que es responsable de los daños y perjuicios. Después se especifica o se declara un monto y después de eso tengo que seguir un juicio ejecutivo para ejecutar esa sentencia. Y en ese juicio ejecutivo es donde yo voy a cobrar los daños que se me han causado. Por ejemplo, hay muchos que en muchos casos solo se obtiene la sentencia para ponerle un cuadro y tenerla ahí de recuerdo, porque no hay bienes que embargar o bienes con que hacerle, ¿cómo se llama? Hacerse pago, porque el juicio ejecutivo se inicia con la notificación del requerimiento de pago y embargo de bienes suficientes que cubran el capital, intereses y costas procesales. Entonces manda a embargar cuentas bancarias, si tiene un inmueble se lo embargo, si tiene esto, para asegurar la resulta del proceso. Si no paga, pues obviamente llega un momento en que voy a rematar los bienes embargados y con eso me hago pago. Hay muchos casos que el demandado no tenía nada, pero en el caso de un transporte público, que más adelante lo vamos a ver cuando estemos viendo quiénes participan en el proceso, ahí sí vamos a ver que en estos casos hay un tercero civilmente demandado, porque de la acción penal es responsable el que va manejando, pero la acción civil son solidariamente responsables
el que va manejando y el dueño del transporte, ¿sí? Entonces, cuando existen esos casos en que solo, digamos, llegamos a la acción penal y llega un momento en que el Ministerio Público ya no puede hacer nada, porque no, si bien es cierto que está individualizado el procesado, está en rebeldía porque anda huyendo. Y la rebeldía se puede dar de dos clases. Uno, porque anda huyendo, y la otra es porque no se pueda individualizar al procesado. Eso lo vamos a ver en su momento, pero les adelanto, la rebeldía se puede dar cuando no está individualizado o la persona está individualizada pero anda huyendo. Es decir, que no se presenta al tribunal, hay una orden de captura pendiente de ejecutar. No sé si está claro, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Sí, Julio. Una pregunta, en este caso, si por lo menos solo se pretende, como estamos hablando de los objetos de la acción civil, si solo se hace el segundo, digamos, la reparación de daños, hablando del mismo caso del choque, y solo quiere reparar daños, y sobre eso se hace el juicio y todo, y posterior alega que mejor ya se le arregló el carro, pero ahora quiere alegar perjuicios, ¿puede o ya no se puede? Las etapas procesales van precluyendo. Es decir, usted tiene que pedir todo de una vez. Si no lo pidió, si solo se arregló, porque a todo esto, no crea que va a ser solo así, ay, mire, que aquí y allá, no. A todo esto tenemos que hacer un convenio, tenemos que hacer un documento en el cual nos vamos a regular lo que vamos a hacer, o cómo vamos a resolver esa situación. Las partes. Miren, entramos a un convenio, yo le voy a reparar los daños, porque normalmente eso es lo que sucede, hacemos un documento donde relatamos cómo fue el hecho, qué me comprometo a pagar yo a la persona a quien se le cometió el hecho delictivo, o así a quien yo soy el responsable. Yo soy el responsable y me comprometo a pagarle la reparación en un taller de su elección por un monto de tanto. Punto. Ahí de una vez fijamos a que ahora que quiero más, si el taller le cobra más, no le doy ni un centavo más. Firmo, si firmo y acepté, ahí murió el asunto. Así es como opera en la práctica, mi estimado Julio. Gracias, Alec. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Licenciado. Sí, Federico. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, Federico. Con respecto al tema, por ejemplo, si la persona solo quiere hacerse cargo de los daños, pero no de los perjuicios. Eso ya depende de la otra persona, porque nuestro derecho procesal es negociador. Podemos negociar. Si no se hace cargo, pues nos vamos a juicio. Sí, pues la parte pidiente siempre tiene la... Ah, sí. Toda vez no desista o renuncia a lo que le corresponde. Ahí está asegurado, pues, porque tiene el derecho. Licenciado, hay otra consulta, por ejemplo, normalmente vemos accidentes que, por ejemplo, a la persona la atropellaron y falleció. Ajá. Y el afectado, por ejemplo, la esposa, queda con 1 o 2 niños. Sí. Y le apoyan normal con los gastos de funeraria, y verdad, pero así como los ingresos que ella tenía, el perjuicio en realidad ya no se ve más allá, es por el tema de falta de asesoramiento o de conocimiento, licenciado, que ya no se puede. Sí, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que en ese tipo de cosas también, es que le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿Cuánto vale su vida con respecto a la mía? Sí. O la mía con respecto a usted. Mi vida vale más que la suya, y la suya vale más para usted que la mía. No sé si se me entiende. Y cuando estamos ahí en la práctica negociando sobre ese tipo de situaciones, es bien molesto, porque ¿cómo voy a negociar yo sobre la muerte de... Mire, es que mi marido valía tanto, No, y por ahí se va quedando, sino que se llega a un arreglo, mire, indemníceme con tanto.
Y si no se llega a un arreglo, pues el tribunal decidirá. Ah, ya. Sí, lo que tiene que ver es dar el seguimiento, más que todo por el ingreso, ¿verdad? Que llevaba el padre de familia, más que todo, licenciado. Sí, normalmente lo que se va haciendo en esos casos que se va transando en una cantidad y por ahí se va quedando, porque también el otro no tiene. Porque por eso le digo, ¿cuánto vale la vida de una persona? No alcanzaría todo el oro del mundo para pagarle la vida de una persona, pues, porque vale todo el oro del mundo para uno. Sí, Gaby. Gracias, licenciado. Para servirle. Yo quería consultarle, digamos, en el resarcimiento del caso de Mirna Mac. Sí entiendo que fue mucho, incluso es una información pública, tanto a su fallecida hija como a su hermana y creo que hasta un sobrino les pagaban. Pero ¿de qué depende que digamos, en ese caso se le haya pagado tanto a incluso familiares de que no eran de su núcleo? Y veo que en otros casos precisamente mueren las personas, pero no dan un resarcimiento. Lo que pasa es que yo lo que recuerdo en esto, no quiero opinar mal, pero esto fue una condena al Estado, porque fue un crimen de Estado, no fue un crimen particular. Yo me recuerdo que ahí detuvieron a un especialista, o un policía, o a un detective, algo así, o un especialista del ejército, algo así, recuerdo yo. Entonces esto fue una condena internacional que obliga que el Estado fue el responsable del hecho delictivo. Y por eso una indemnización de ese tipo. Pero en los casos particulares así, no crea que se dé tanto, mi estimada Gaby. Ok, está bien, pero digamos si se podría condenar a alguien si se quisiera y se actuara en mi criterio. No si se quiere, lo que usted logre probar en el tribunal. Y el juez es el que va a determinar a cuánto se puede, porque uno puede pedir lo que quiera, pero que lo logre probar es otra cosa y que el criterio del juez es el que va a prevalecer. Ok, y también tendría que ver con el, digamos, el Estado pues sí cuenta con mucho dinero, pero si es un particular quien es condenado, también depende de eso para definir el monto, ¿verdad? Así es. Ah, ok. Gracias, Lick. Muy amable. Con gusto. Bien, jóvenes, dejamos ahí el día de hoy. Que estén bien, ahí se cuidan. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado, y que siga mejor. Gracias. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Licenciado, buenas noches.